Craig dice que Génesis no es un mito puro en este sentido. Como lo mencionas, no es un mito como los griegos y no es un mito como estas otras culturas del Antiguo Oriente Próximo. ¿A qué se refiere por lo menos el mito historia? Porque como bien decías, uno, si no está muy empapado de esto, uno puede escuchar esto y decir, no, entonces Craig está diciendo que todo es un cuento de hadas, ¿verdad? Y peor, entonces, y nada más está buscando estar de acuerdo con lo que dice la ciencia y está sometiendo la ciencia por encima de la palabra, por debajo de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo, por lo menos esta parte que creo que es muy importante, cómo podemos entender correctamente eso a la hora de abordar este libro? Y él le dedica bastante espacio en el libro a aclarar lo que es el sentido de la palabra mito como género literario opuesto a mito como mitología griega. O sea, él no está hablando que Génesis es como Zeus y Saturnio y Mercurio y todos los inventos griegos, sino es algo mucho más complejo y mucho más acertado. Aunque no estoy de acuerdo con esa denominación de ese género, pero sí él aclara muchísimo en el libro que él no está hablando de mitología griega en ese concepto, pero expande un poquito, Raúl. Sí, bueno, para empezar hay que entender un poquito de dónde toma Craig este término. Craig apela a un asiriólogo llamado Thorkild Jacobsen, que es quien acuña este término, mito historia. No es algo nuevo de Craig. Craig apela a estos académicos para asignar como quien dice, esta etiqueta al género literario de Génesis. Ahora, Craig también fundamenta bastante de su trabajo en otros académicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo escuché a mencionar en su entrevista con Sean McDowell sobre cómo otros académicos también usan este género literario para Génesis, pero usan otro término. Por ejemplo, J.I. Packer me parece que lo denomina como historia arquetípica. John Walton, historia imagista. Creo que John Collins es el que usa protohistoria. Todos estos términos, mitohistoria, protohistoria, historia arquetípica, se refieren a lo mismo, pero Craig usa el término mitohistoria principalmente, pues ese es el término correcto que los académicos del folclore han acuñado. No quiere usar eufemismos como esos otros autores. ¿Qué es mitohistoria? En el Antiguo Oriente Próximo, que es el contexto cultural e histórico en donde se escribió Génesis, existen ciertas narrativas en las culturas antiguas de Mesopotamia en las que ellos intentaban fundamentar instituciones que para ellos eran importantes. Un ejemplo, instituciones religiosas o instituciones del matrimonio. Entonces, se desarrollaron este tipo de mitos que intentan fundamentar estas instituciones. Son historias sagradas que fundamentan una institución y conllevan una enseñanza para el pueblo. Ahora, obviamente, Craig dice que Génesis no es un mito puro en este sentido. Como lo mencionas, no es un mito como los griegos y no es un mito como estas otras culturas del Antiguo Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque aparte de ese lenguaje mitológico y figurativo que encontramos en Génesis, también encontramos lo que son las genealogías, los hijos de los hijos de los hijos, y los encontramos varias veces. Y para Craig esto es un indicativo de que Génesis no es mito puro, sino que tiene como una columna vertebral histórica y que está basada principalmente, aunque Craig también da otras razones, en las genealogías, porque sabemos que esas genealogías conllevan a personajes que sin duda alguna son históricos, entre ellos, por ejemplo, Abraham. Entonces, para Craig, estas genealogías que aparecen en Génesis forman parte del núcleo de la columna vertebral de Génesis, el núcleo histórico más bien. Pero lo que ocurre en estos eventos del Jardín del Edén y la caída y todo esto,
son narrados en un lenguaje mitológico y figurativo que no debe ser presionado para su literalidad estricta. Entonces, es por eso que Craig intenta argumentar a favor de un Adán y Eva históricos, porque si bien el lenguaje de Génesis, al menos de Génesis 1 al 11, es mitológico y figurativo, aún así conlleva una columna vertebral histórica que describe eventos reales que realmente ocurrieron, y por lo tanto es por eso que hace la pregunta, ¿es esto compatible con la ciencia actual? Entonces, recomendaría a las personas que fueran a la página de Fe Razonable. Ahí tenemos 2 publicaciones donde tomamos extractos de algunas entrevistas de Craig explicando y abarcando un poco más sobre lo que es el género mito-historia, para que tengan algo más preciso directamente de Craig para esta definición.